Ahora sí, abriendo cámaras y micrófonos para poder verlos y escucharlos. Noches, pastores. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Aprendimos algo? Estuvo medio enredoso el asunto. ¿Estuvo complicado? ¿No? ¿Sí? ¿No? Un No, poquito, pastor, Buenas todo noches, estuvo bien. adiós. un poquito, un poquito. No, Sí, o estuvo sea, pues, digo, vamos a interactuar, muy bien, ¿no? muy bien. Yo les pregunto, me contestan y así yo sé si me están escuchando, si no, pues no tiene caso. No, creo que todo fue muy claro, ¿no? Todo fue muy claro. Yo creo que a veces, sí, hay una pregunta, ¿no? Que a veces también tiene que ver con el sentido histórico de ese tiempo, ¿no? Porque por eso Jesús hablaba de esa forma, ¿no? Y tal vez por eso a veces a nosotros se nos hace un poco más difícil, ¿no? Entender, Sí, por el lenguaje y y por el contenido histórico sí, y cultural de ese momento, ¿no? sí. Ujú. Sí, los elementos que el Señor utilizaba en cada una de las parábolas siempre eran aspectos que ellos entendían muy bien. Ujú. Por Sí, ejemplo, ¿no? el de las vírgenes, ¿no? Y de las bodas, pero que las bodas judías en ese tiempo, ¿cómo eran? Yo creo que una vez escuché a un pastor de casa de oración que habló sobre ese tema y habló sobre el concepto histórico de cómo se celebraban las bodas y por qué Jesús hablaba de esto, de esto, de esto, porque era muy común en ese entonces. Sí, sí, así es. Ahorita nosotros escuchamos una boda y, pues va a ser de un ratito, pero dentro yo creo que no solamente dentro de la tradición hebrea, pero Exactamente. también en algunos lugares de Hispanoamérica, las bodas duran días y días y como 7 días, ¿no? Hay como 2 o 3 días antes de la boda y luego es la boda y luego la tornaboda y no sé qué tal, pero es un fiestononón, ¿no? De hecho, en Honduras habían lugares donde a la gente que se casaba no se entregaba a la hija el mismo día, sino tenían que pasar unos días para que el padre entregara a las hijas. Y mientras el esposo iba y preparaba la casa y todo, ¿no? Después se entregaban y iba toda la familia a entregar a la hija a la casa, ¿no? Ah, Sí. wow. Sí, 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 sí. Sí, entonces, hay cosas que nosotros necesitamos ubicar, ¿no? En todo este sentido, pero entender que son elementos que él Ujú. utilizaba. Pero en cuanto al uso de aterrizándolo en esta clase, hay dudas, quedaron algunas dudas, hay preguntas, hay comentarios que les gustaría que quisieran hacer, cosas que quisieran aclarar en este sentido. Intentaré no ampliar sus dudas, este, pero algún comentario, algo que hayamos aprendido, algo muy concreto que hayamos aprendido, porque ¿cómo estuvo hoy? Sí aprendí un montón. Dime una cosa. Ay, no, pues ya no sé tanto, ¿verdad? Entonces, antes de que yo les empiece a preguntar, a ver, ¿qué aprendieron el día de hoy? Buenas ¿Qué dudas noches. tienen? Hola, Carito, ¿cómo estás, hija? Bien, gracias, pastor. Qué bueno. No, pastor, lo de las vírgenes que quedó muy claro, porque claro, muchas veces nos enseñan que prácticamente cuando siempre se predica de lo de las lámparas y las vírgenes, siempre es como que el arrebatamiento y no tienes ese concepto en el cual es como que, ay, no, si no estoy listo, me pasa lo de las vírgenes prácticamente, Ujú. ¿no? Pero ya siendo aclarado, claro, es más diferente porque lleva uno tanto tiempo con la misma enseñanza en la cual uno prácticamente se ciega a creer solamente eso, ¿no? Ujú. Y es verdad como tú explicas, ¿no? Que Dios, el novio viene por una novia, no por 10 novias. Entonces, Ujú. sí, muchas gracias, quedó muy aclarado. Sí, hay veces que no, es decir, eh, se apresura uno a darle cierto sentido o cierta interpretación o cierto valor a cada elemento y a veces se hace de una manera muy arbitraria, ¿no?
Entonces, pues uno tiene que ubicar el propósito de una parábola y pues ver los elementos y ver cuál es la enseñanza. Otra vez es, ¿por qué se está hablando de una parábola, ¿no? O sea, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es la enseñanza que hay en todo eso? Porque como mencionamos, las parábolas no fueron dadas para establecer doctrina. Cuando se habla de una doctrina, se habla directo, ¿sí? Eso es para establecer una enseñanza, eh, poder entender, de eso se trata, ¿no? Muy bien, qué bueno que quedó claro eso. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Bere? Ay, es que me quedé pensando, no sé cómo explicarlo. Primero, hola a todos. Este, es que me quedó un poquito eso confuso, ¿no? Entiendo que no se refiere a la iglesia. Digo, el Señor viene por una iglesia, pero sí habla de una realidad espiritual, ¿no? O sea, nos quiere enseñar que tenemos que estar alerta y velando y en comunión con Dios para que no nos llegue por sorpresa, ¿no? Es que es lo que no comprendo, porque dicen, como decía Carito, ¿no? Nos han enseñado que es el arrebatamiento. Entonces, como que todavía no lo logro como entender, ¿no? Ya lo Sí. escucharé, ¿Sí, Eulalia? que ya lo escucharemos otra vez, pastor, para... Sí. No, es que digo, yo ahorita nada más lo mencioné así como una parábola particularmente complicada y como una parábola que es particularmente controversial, ¿sí? Por eso lo mencioné esa, porque hay otras que dicen, ay, no, pues sí está muy clara. Sí, pero esta está complicada tiene algunos elementos, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso la toqué, ¿sí? Porque aunque no es el tema, no es de que me quiero poner a hablar de eso, yo entiendo que dependiendo la escuela teológica de donde hemos recibido, ah, pues te dicen, no, es que tienes que estar acá porque si no te quedas y son esos que, uno tiene que echarle ganas porque si no viene a ser como esas 10 vírgenes, ¿verdad? Como esas 5 vírgenes imprudentes, entonces, pues el novio te dice, pues yo ni te conozco, ¿verdad? Y yo, no puedes entrar porque yo no te conozco. Y hacer una interpretación de esas no solamente es un error, pero es un horror, porque no es lo que la Biblia establece. Lo que la Biblia establece es las premisas que la Biblia establece es que el Señor conoce a los que son suyos, que Él los reconoce a los que son suyos, ¿sí? Y que todo el que invoque el nombre del Señor se aparte de iniquidad. Entonces, pues es así como que, ay, pues tú eres imprudente, pues yo no sé si eres, yo a ti no te reconozco, ¿eh? ¿Sí me explico? O sea, asignarle a él, o sea, como que las 10 vírgenes son la iglesia que se divide, pues no está hablando de eso, porque otra vez, para empezar, el novio no viene por las 10 vírgenes, no viene por las vírgenes, el novio se va a casar con la novia. Las vírgenes son los invitados, los gorrones, los que fueron al banquete, que fueron los que les invitaron a la amiga de la amiga de la amiga de la amiga, ¿verdad? Los que iban a llevar acá. Es gente que está ahí, pero no es la gente principal. En una boda, el principal es el novio y la novia y el novio. Esos son los importantes miren, en una boda los importantes son los novios, no son los demás. Entonces, en esta parábola, darle el sesgo, darle el sentido de que son las vírgenes, no. Entonces dices, pues, entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que uno tiene que ser constantemente prudente y tiene que estar a las vivas y tiene que estar, ¿sí me explico? Porque los tiempos son difíciles.
¿Y por qué no puedo andar uno, ay, sí, y porque yo no puedo andar viviendo de la piedad de otros? Yo no puedo vivir de la piedad. Ustedes no pueden vivir de mi piedad. Ay, pastor, ore por mí. Pues yo puedo orar por ti, pero tú tienes que orar por ti. Tú tienes que tener tu comunión con Dios. Yo no puedo tener comunión con Dios por ti. Tú tienes que tener tu propio aceite. Tú tienes que ir por ese aceite con Dios. ¿Sí me explico? Entendiéndose eso. O sea, eso es todo lo que abarca. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque miren, ahora sí que les voy a poner no una mosca, les voy a poner unas avispas en las orejas. Pero si ustedes ven ya Mateo 24 y Mateo 25, no está hablando acerca de la iglesia. Cuando está hablando acerca de Mateo 24, todo el capítulo de Mateo 24 y Mateo 25, la iglesia ya no está aquí. ¿Sí? Ese es todo un tema que ahorita no me voy a poner a explicar. Eso lo pienso hacer en su momento, pero se los dejo ahí y si quieren tomarla, si se quieren fiar de lo que estoy diciéndoles, está bien, y si quieren averiguarlo ustedes, son bienvenidos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con que vayan, de hecho me daría mucho gusto que se pongan a estudiar y averiguar en esto, ¿no? Pero textualmente, lo que la Biblia ya está mencionando ahí, ahí ya nos está refiriendo a la iglesia. ¿Que le podemos dar aplicaciones al tiempo que estamos viviendo? Sí. ¿Que podemos extraer enseñanzas de todo eso? Sí. Pero escatológicamente ya la iglesia no está ahí. Ya está hablando de otras cosas. No sé si me explico, ya lo estoy haciendo un lío, ¿no? Pero... pero ¿por qué lo menciono todo esto? Porque eso es lo que está, ese es el contexto en el que está la parábola de las 10 vírgenes. No está hablando de la iglesia. Está hablando el Señor que ¿cuándo debemos de ser prudentes? En todo tiempo. Pero cuando los tiempos van a estar difíciles, y ya se está refiriendo ahí a los tiempos que están ahí ya en la tribulación, ¿sí? Híjole, pues la gente va a tener que ser más prudente, porque el asunto va a estar muy complicado, como nunca, ¿sí? Entonces, no sé si ya los inquieté un poquito, eso espero. ¿Algo más? ¿Algún comentario por ahí, Pavel? Se te están saliendo el comentario por las orejas, ya te vi. Am, es complicado, es complicado. La verdad, este tema lo escuché desde muchos puntos de vista. Con algunos, claro, que ya está fuera del lugar, y alguno como que sí que tiene que ver mucho, pero bueno, Antonio también tocó algo muy importante porque eso se dijo en un contexto muy diferente a nuestro tiempo. Se dijo también a otro tipo de cultura que es muy diferente a la cultura nuestra, europea o latinoamericana. Entonces también tiene que ver mucho con eso. Por supuesto, bueno, lo que yo entendí hasta ahora, siendo pues un indocto, entendí, bueno, pues por supuesto que, bueno, sabemos, ¿no? Que, o por lo menos eso entendí, ¿no? Que pues, la gracia, ¿no? No fue dada pues a nosotros porque Israel pues la rechazó e hicieron lo que le dio la gana. Entonces, pero el Señor nunca se olvidó de su pueblo de Israel, nunca se olvidó de su pueblo de Israel, siempre lo tiene ahí. Entonces, bueno, ahora me voy un poquito por el tema escatológico. No quiero entrar ahí, pero bueno, os quiero poner lo que yo entendí. Eso es algo de lo que Pavel entendió. Hasta ahí llegó Pavel. Bueno, pues yo sí creo fielmente de que, bueno, pues nosotros como parte de la iglesia, como la novia del Señor, sí vamos a ser arrebatados antes de que todos los 7 años empiecen.
creo fielmente eso. Bueno, a esto entendí, a mis poquitos estudios que pude entender, hasta ahí llegué. Y entonces, por supuesto que cuando la iglesia se va, ¿qué es lo que queda aquí? Porque aquí siempre va a haber algo, porque la Biblia habla mucho más, aparte de la iglesia, que hay otros movimientos aquí abajo que está pasando cuando la iglesia celebra ahí con el Señor en el cielo, la boda del Cordero. Aquí sigue pasando muchas más cosas y tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, lo que yo entendí en varias explicaciones o exposiciones de esta parábola, dice que tiene que ver mucho con el pueblo de Israel. Por supuesto que nosotros, claro, entonces ¿qué dice? No, bueno, esta parte no tiene nada que ver con nosotros que somos los gentiles, por supuesto que sí, que pues de ellos aprendemos, pues, pero no sé, eso yo así entendí, que tiene que ver con el pueblo de Israel y con como se hacía antiguamente el tema de las bodas. Ustedes ya lo habían mencionado, ¿no? Que las bodas ahora mismo no tienen nada que ver con las bodas de antes, solo por el hecho de que el novio se casa con la novia. Pero las liturgias y todo lo que conlleva es muy diferente. Yo sí pillé bodas de 3 días, personalmente. Estuve en una de ellas y se disfruta mucho, aunque bueno, desde un muy mal punto de vista, pero bueno. Sí, 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 sí. O sea, otra vez, aquí el punto no es entrar a discutir Sí, cada uno de los elementos y darle la interpretación a cada uno de los elementos de la parábola. Simplemente quería ilustrar el hecho de que, y sí, aquí se está refiriendo definitivamente a Israel, ¿no? Hay todos los capítulos 24 y 25 están centrados en Israel, ¿sí? No en la iglesia. Que nosotros podemos tener, repito, miren, hay muchos pasajes dentro de la Biblia que las promesas son directa y concretamente a Israel como nación, como pueblo aquí en la tierra, literal, literal, exacto. ¿sí? Y que dices, bueno, las ves tú ahí y dices, bueno, eso es para ellos y tienen sus condiciones, pero nosotros pueden haber aplicaciones que están ahí en las escrituras que nos dejan ver y que hay alguna enseñanza, que hay alguna aplicación en lo espiritual en lo que nosotros tenemos un provecho, ¿sí? Exacto. Pero nada más. Entonces, por eso es muy importante entender las parábolas. Hablar de escatología, ese es otro asunto, ese es otro tema. Ahorita yo aquí me quiero referir nada más a las parábolas, que podamos identificar y que no nos apresuremos a asignarle un valor determinado a cada uno de los elementos de esa parábola, porque entonces me puedo equivocar garrafalmente y puedo desarrollar todo un sistema doctrinal como ya ha ocurrido en el pasado. ¿Sí? Por eso es tan importante la interpretación, ¿sí? Gramático-histórica de las escrituras, no la alegórica. Entiendo. Porque la alegórica, cuando llega a la alegoría, ahí les voy a decir 2 o 3 barbaridades que se llegaron a decir y barbaridades que llegó a decir el famosísimo Agustín de Hipona, ¿no? Que dices, bueno, una mente brillante, sí es cierto, ¿verdad? Un filósofo en su tiempo que defendió algunos aspectos del cristianismo, sí, sí es cierto, ¿sí? Como lo han habido en todas las épocas, y que era brillante, sí, sí era brillante, pero también tuvo sus cosas y no solamente él, yo no estoy diciendo que tuvo una mala intención, pero quienes luego lo siguieron y ese es un problema muy humano, ¿no? Ah, es que fulanito de tal dice tal cosa y lo abrazo y de eso que aquel dijo, yo desarrollo más. Ese es un mal impresionante. Ese es un mal impresionante. Entonces es como decirlo ahorita hay más agustinianos que Agustín.
¿verdad? Hay gente que Agustín de Hipona dijo cosas y hay gente que son más agustinianos que Agustín, como hay gente que son más calvinistas que Calvino mismo, ¿no? Y que desarrollaron y que dijeron y que se fueron por un lado, cuando los originales no dijeron eso, ¿no? O no, no iban con esa intención. Entonces, por eso es muy importante tener el sentido filológico o el sentido de ver qué es lo que dice el texto, ¿sí? Entenderlo. En este caso, otra vez, una parábola, voy a ver la parábola y no, en donde requiera una explicación, en donde requiere explicación, el Señor la da. En donde requiere una interpretación, el Señor la da. ¿Sí? En donde se requiere que quede ahí nada más para que nosotros meditemos en esa comparación, también ahí la deja, ¿sí? Y gracias a Dios porque tenemos las escrituras y que podemos ver todo eso. Entonces, ¿algo más por ahí? Galo, ¿cómo vas? Aquí, pastor, añadiendo más animales a la granja. Pero ya, ahora tenemos avispas, ya. Que me queda para el repertorio. Está bien. Pero también, Galo, nos gustaría escucharte también. Para ver, ya A ver. yo no, yo- Dale, queremos ver lo que piensas. no, yo pienso una cosa nada más. Me voy a enfocar más al punto de la parábola, nada más. No me Sí, voy a sí, ahí enfocar estamos, ese es el tema. Dale, dale, dale. las, en las parábolas en sí, o sea, en la enseñanza en sí. Básicamente lo que entendí, pues la parábola que no es tanto significativa, sino es más de enseñanza en sí. O sea, a lo que me refiero es de que em, la parábola nos puede, o sea, como dijo usted, pastor, que no apresurarse a darle un significado que no tiene tanto, o que nos puede hacer tropezar en algo antes de que buscarle el sentido histórico, digámoslo así. Más o menos lo que entendí. Y Sí. claro, una de mis preguntas iba a ser de que si las parábolas pueden ser en su mayor parte significativas. O sea, en lo que me refiero a significativas es de significativas o las parábolas son de enseñanza en sí. Era una de mis preguntas. Sí, bueno, la parábola tiene el propósito de enseñar una verdad espiritual por medio de una comparación, ¿sí? Que nos lleve a pensar, que nos lleve a meditar en eso, en esa comparación de esos elementos que para nosotros pueden ser comunes, ¿no? O sea, hay elementos que nosotros podríamos hacer alguna parábola. Por ejemplo, si hablamos de... hay elementos aquí en Londres que, que si lo hablamos los que vivimos aquí, los que estamos aquí, y hago esa comparación, la captamos inmediatamente de qué es de lo que se está hablando, porque son elementos que para nosotros son comunes, no para otros que están en otro lado. No sé si estamos claros con eso. Entonces, otra vez, ese es el propósito de una parábola. Hay una enseñanza que viene por medio de una comparación de elementos que son comunes, no solamente al que lo está hablando, pero es al que lo está oyendo. Porque de poco sirve que yo ponga una comparación a alguien que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. ¿Dónde está la comparación? ¿Con qué lo va a comparar? ¿Con qué lo coteja? Entonces, otra vez, no tiene un propósito, este, una parábola no lleva un propósito de establecer una verdad oculta, ¿sí? Como se llegó a manejar, ¿sí?
como ese es el tema cuando surge todo allá en el segundo siglo incluso, el hecho de que alguien decía, bueno, pues es que toda la Biblia tiene un significado oculto, ¿sí? Entonces, no es así. Y eso evidentemente abre toda una escuela de interpretación alegórica, ¿sí? Que 200 años más adelante, pues la explota o la levanta aún más allá todavía Agustín de Hipona, ¿no? Pero ese es el propósito de las parábolas. Sí, es enseñarnos con una comparación, pero no es establecer una doctrina mediante una parábola. El Señor no establece doctrinas mediante parábolas, da enseñanzas que nos llevan a meditar con respecto a una realidad espiritual. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Quedó claro, Galito? Sí, comprendido, pastor. Sí, sí, está Ok. interesante. Ok. ¿Algo más por ahí? Pilar, has estado muy calladita. Y Alexandra, también, ¿tus hijas están ausentes o qué onda? No, sí está, pastor, por ahí. Eh, Muy interesante, pastor, la parte en que los detalles, porque tendemos a darle un sentido a cada partecita, ¿no? De lo que quiere decir. Entonces ya, como se explicaba, el mesonero, las monedas, y tendemos a eso. Entonces, muy interesante esa parte de que hay como una gran verdad, pero que no nos vayamos de pronto, y eso pasa, porque a veces uno sí se va por ahí de darle el sentido a cada elemento. Entonces me parece muy interesante esa parte. Sí, sí, que no nos apresuremos. ¿Sí, amor? Sí, estaba meditando en que somos curiosos por no decir otra palabra, por no usar otro adjetivo calificativo, ¿no? Se ha mencionado que las parábolas no tienen la intención, no llevan la intención de que busquemos asignarle un significado a cada uno de los elementos que se mencionan dentro de la parábola, ¿no? Y se puede tener la tendencia, como ahorita mencionaba Pilar, así hacerlo. O sea, detenernos mucho en ver, esto significa esto y esto otro debe significar esto otro. Y es detenerse de más en algo en lo que no deberíamos de detenernos y no detenernos en otras cosas en las que sí deberíamos de dedicarle más tiempo para reflexionar y ver qué es lo que el Señor me está queriendo enseñar a través de ello, ¿no? Y que lo hemos estado viendo en las distintas figuras retóricas, como por ejemplo el símil, o sea, en esas otras que ya hemos estudiado, en las cuales se requiere de que me detenga algo de tiempo para extraer la enseñanza que Dios me está queriendo dar a través de ello. Eso igual y nos lo pasamos de largo, ¿no? Y de rápido y no me aseguro de extraer lo que Dios me quiere comunicar en realidad. Y en estas otras cosas que no me debería de tener, sí lo hago. Entonces, pues bueno, somos todo un caso. Sí, ¿algo más por ahí? Pastor, yo tengo una preguntona. Venga, Nancy. Pastor, cuando usted dijo que las parábolas del Señor son vívidas imágenes verbales, ella dice que para comprenderlas tenemos que visualizarlas con los ojos del mismo Señor, porque él sacaba, dice que parábolas de objetos familiares. ¿Me puede explicar esa partecita? Sí, claro. Sí, lo que mencionamos, ¿no? O sea, el Señor siempre tiene una narración o una narrativa,
daba una historia a lo que estoy, lo que quiero decir ahí cuando hago que las parábolas del Señor son imágenes o vívidas imágenes verbales, quiere decir que a la hora de estarlo escuchando, podían como que estar viendo lo que estaba diciendo, porque te es muy familiar. Es como si yo te dijera ahorita, no sé, Nancy, por ahí por donde vives y saliste a las 5 de la mañana y ese frío que cuando sales de la casa y te golpea la cara y que ves todo congelado ¿verdad? O sea, yo te puedo empezar a describir cosas y cómo esa respiración, ¿verdad? Y cómo el vapor que exhalas y lo puedes empezar a ver, pues sabes de lo que te estoy hablando porque lo has vivido. Claro. O sea, sabes de lo que te estoy hablando. O sea, en ese momento yo por eso decía, hay elementos o sea, cuando estás en un lugar, son muy propios y que los entiendes perfectamente, ¿no? Entonces, cuando el Señor estaba describiendo algo así, estaba describiendo una palabra, la gente lo estaba viendo. Ahora, cuando dices que para entenderlas tenemos, y que puse aquí que tenemos que visualizarlas con los ojos del Señor, es qué es lo que el Señor les quería decir, qué es lo que el Señor les quería describir. Y lo que el Señor nos quiere describir, tú lo puedes ver con mucha claridad, porque son elementos que Él estaba utilizando, ¿sí? Que a la gente le quedaban clarísimas, porque eran cosas muy familiares. Si a mí me pones no sé, ¿no? Elementos que no tienen, que yo no estoy familiarizado con ellos, no voy a poder ver cuál es la comparación, no voy a entender por dónde vas, qué es lo que me quieres decir. No sé si quedó claro. Gracias. ¿Sí? Ah, ok. Sí, gracias, doctor. Ok. Por ejemplo, a muchos de los que están aquí, o sea, de los que estamos ahorita aquí, todos entendemos cuando dices, y está haciendo frío, sabemos que está haciendo frío. Pero cuando dices, ay, qué calorón está haciendo, y dices, espérate, calorón, son 24 grados, son 20, 25 grados, ¿cuál calorón? ¿Sí? Cuando tú estás familiarizado con un calor de 40 o 45 grados y dices 24 grados, dices, 24 grados es lo que yo tengo el aire acondicionado y duermo tapado con eso. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser algo muy familiar. Entonces, eso es a lo que voy. Por el otro lado, pues sigo hablando del clima, ¿no? Por algo bobo, pero que es muy real. Normalmente pueden haber hermanos que no ubican lo que dices, ay, pues a lo mejor ese frío, pues sí, pues el día que me metí a la congeladora ahí del Costco, ¿verdad? A sacar, pero no viviste con eso. O sea, es muy distinto andar en la calle y andarte viviendo y andar subiendo y bajando y de repente que te caiga la lluvia. ¿Sí me explico? Es muy distinto andar en la vida con eso y hay veces que no lo ubican y no son elementos que les puedes poner para describir algo. El Señor siempre utilizaba todas las comparaciones con elementos que los que lo estaban escuchando lo entendían perfectamente. Esa es la capacidad, el poder que tenían las parábolas. Nosotros tenemos que estudiar y tenemos que ubicar los sentidos, como decía Edgardo, ¿no? Desde un principio, hay un contexto histórico, hay un contexto cultural muy distinto al nuestro. Entonces, tenemos que ir ahí y tenemos que ubicarlo para poder entender el sentido de la enseñanza y de la parábola que está hablando el Señor. ¿Sí? ¿Algo por ahí, Lore? ¿Tienes algún comentario, Lorena? No, pastor, más o menos, digamos, las parábolas en la Biblia son como los dichos que tenemos nosotros.
En parte, porque una parábola también se conocía como un proverbio, aunque es diferente, pero luego son las comparaciones que tenemos, ¿no? O sea, es una figura de comparación, son cosas con las que uno compara. Nosotros podemos decir parábolas luego en nuestros países, luego podemos estar utilizando parábolas y que no nos damos cuenta, pero es una parábola, porque estamos poniendo una comparación. ¿Sí? Podemos decir entonces que una parábola puede ser una enseñanza real comparativa. Sí. Está utilizando es un elemento de comparación para dar una enseñanza. Ilustrada. Sí, exacto. Es un elemento por eso son figuras de comparación. Esto acá y esto acá y ver en qué se le parece o qué similitud tiene con esto. Sí, son figuras de comparación. Vamos a ver más figuras de comparación todavía porque son muy comunes, ¿no? Y para nosotros son muy comunes también. Que no las ubicamos por nombre y no las ubicamos el principio que estamos viendo, pero ahí están y las utilizamos. Entonces, qué bueno es que cuando estamos leyendo las escrituras, pues podamos saber qué es lo que se está hablando, ¿no? Y no andarle asignando valores que no tiene. ¿Verdad? ¿Algo más por ahí? ¿Algo más a la una? Los que están sin las cámaras ya se quedaron dormidos, yo creo. He de decir algo yo. No, A aquí ver, estamos, que ver. échale. Creo que directa o indirectamente casi todos pues corremos el mismo peligro. Cuando hacemos esta acción, pues ya le hemos dado una interpretación. Ya caí. O sea, leemos algo y pues nuestra mente pues ya se está haciendo una visualización errónea o buena. Pero de que sí, eso pasa y no creo que me pasa solo a mí. Sí, no. Por eso es que tenemos que leer con cuidado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos. Y evidentemente, pues si ya como en algunos casos, ya uno ya está preparando algún tema o preparando alguna predicación o alguna enseñanza y que se están involucrando algunos versículos, evidentemente hay que explicarlos. Pues yo tengo que tener mucho cuidado y tengo que tener destreza para poder trazar y pues eso, para poder trazar rectamente, ¿no? Lo que es el sentido que está llevando el texto, ¿no? De eso se trata, porque ay, pues ahí lo voy a leer y pues ahí lo que yo entienda, ay, nunca entiendo nada, es que leí, nunca entiendo nada. Pues es que requiere, ya son otras cosas, ¿no? Por ahí, pero pues requiere constancia y utilizar las herramientas correctas, ¿no? No sé si hay algo más. Si no hay algo más, por ahí se conectó ahorita. Bueno, abrió la cámara María Elena. No sé si hay Sí, algo. para que vea que no me he dormido. No, Ah, al hilo de lo que decía Carlos también, o sea, es una enseñanza y un mensaje también lo que dice la parábola, ¿no? ujú. Sí, tiene un mensaje. Verdades reales. O sea, Ujú. Sí. Sí, así es. ¿Algo más? ¿Algo más a la una? Galo tiene que decir 3 cosas. No, algo más a la 1, a las 2, a las 3. Revelación, se Yo acabó. ya interpreté, lo siento mucho. No, porque si no, Sí, luego... bueno, pero luego por eso salen herejías. Si no hay nada más, si nadie tiene más alguna participación o alguna duda que exponer, pues, pues lo dejamos por aquí y ya nos veremos mañana. Y les recuerdo que la próxima semana, las próximas 2 semanas,
no vamos a tener estudio bíblico los miércoles y no va a haber reunión de oración los martes y jueves, ¿no? Entonces, pero ahí seguimos por el chat, seguimos informando. Y pues bueno, ahí estamos.